iniciar y continuar con las clases que tenemos con respecto a lo que es la teología sistemática 1. El tema que vamos a desarrollar este día es generalidades de los ángeles. Y dentro de ello pues vamos a ver también, nos faltaba ver, si no mal recuerdo, los arcángeles. Y con eso pues vamos a iniciar este día. Bien, siempre sobre la agenda pues vamos a ver lo que es el cuadro comparativo de los ángeles según Stanley M. Horton, los ángeles según Wade Grudem, los ángeles según Meyer Pearman y las generalidades de los ángeles. Como ya estamos nosotros aprendiendo acerca de la teología sistemática, ¿qué es teología sistemática? Es el conocimiento de Dios impartido en una forma lógica y ordenada. De manera que cuando nosotros estudiamos la teología sistemática, aprendemos de la Biblia a través del conocimiento de cada una de las doctrinas generales, y se estudia la Biblia por doctrinas. Por eso es que se dice de que la teología sistemática se imparte o se recibe de una forma lógica y ordenada. Muy bien. Solo haciendo un breve recordatorio de los cuadros comparativos de Stanley M. Horton, habíamos visto en clases anteriores de que Stanley M. Horton, cuando habla y expresa acerca de los ángeles, donde se destaca a diferencia de las otras teologías, es en las 7 realidades de los ángeles, que son reales, pero no son siempre visibles. Que los ángeles adoran, pero no han de ser adorados, no reciben adoración. Que los ángeles sirven, pero también no deben de ser servidos y no son servidos. Que los ángeles acompañan la revelación, pero no la sustituyen ni parcial ni totalmente. Los ángeles saben mucho, pero no lo saben todo, es decir, que no son omniscientes. Y cuando se habla del poder angélico de los ángeles, es superior al de los seres humanos, pero no significa que sea supremo o omnipotente. Y por último, pues, que los ángeles toman decisiones. Quiere decir también, en este sentido, me hacía una pregunta un estudiante, se la pude responder y vale la pena que lo traigamos a colación acá a esta clase, cuando me preguntaba de que, si bien es cierto, la teología habla de que los ángeles no están dentro de la doctrina de la tricotomía. ¿Qué es decir por tricotomía? La tricotomía es un término teológico que se aplica para la concepción del ser humano. ¿En qué sentido? Se explica que el ser humano está compuesto de 3 partes, 3 elementos o 3 esencias: alma, cuerpo y espíritu. En este sentido, cuando se hace comparación con los ángeles no tienen la concepción de la tricotomía. Ellos no tienen los 3 elementos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al ser humano es al que se le brindó alma, cuerpo y espíritu. Como lo hemos visto nosotros en clases anteriores, los ángeles
por naturaleza interna son espíritus. Por lo tanto, no se puede argumentar de que tienen, por ejemplo, alma. Y aunque en algunos momentos y pasajes bíblicos también se les ha visto tangiblemente, tampoco se les puede atribuir por naturaleza interna teológica que tienen cuerpo. Por eso es que se dice de que en esencia o por naturaleza los ángeles son espíritus. Ahora, cuando me dice alguien, y si bien es cierto, la teología afirma de que no tienen alma, entonces ¿cómo es que pueden tomar decisiones? ¿O cómo es que pueden pensar si se entiende que el alma es la conciencia de lo que hay en sí mismo y de lo que hay en alrededor? Correcto. Esta parte se puede sugerir, pero hay que recordar que el alma pertenece a la doctrina y a la teología del hombre y no de los ángeles. Es por eso que es más correcto decir que en el caso de los ángeles tienen juicio moral, el libre albedrío, es decir, el poder tomar decisiones, pero no se puede catalogar teológicamente que eso, al igual que el hombre, se le puede considerar como alma, ¿verdad? Porque el estado teológico del alma es para los seres vivos físicos. Es decir, cuando Dios creó al hombre y sopló sobre él, dice que se convirtió en una ánima viviente, en un alma viviente, en un ser vivo. Pero no solamente porque existe, sino que entra el calificativo físico también, que hay un cuerpo físico. Por eso es que ahí entra lo que es el estudio del hombre, alma, cuerpo y espíritu. A eso se le conoce como tricotomía. Y por otro lado, cuando se habla acerca de la parte tangible y de la parte intangible del hombre, se le llama dicotomía. Es decir, una parte que se puede tocar y otra parte que, aunque no se pueda tocar, no significa que no esté ahí. En el caso de los ángeles, vuelvo y lo repito, son espíritus. Muy bien. Cuando vemos nosotros el cuadro comparativo de Wayne Grudem y habla acerca de los nombres que se le dan a los ángeles, como dando y proporcionando un poquito más de conocimiento acerca de cómo la Biblia se refiere a los ángeles, vimos nosotros de que se habla acerca de los hijos de Dios. La Biblia en Job se refiere a los ángeles como hijos de Dios. Se les refiere en el libro de los Salmos como santos, como seres espirituales que están apartados para Dios, dedicados para Dios. En Hebreos se les dice a los ángeles espíritus, porque en esencia esos son espíritus. En el caso del libro de Daniel, se les menciona a los ángeles como mensajeros, porque en cuanto a la obra y función de los ángeles, precisamente esos son los que llevan un mensaje. Y por último, pues, Wayne Grudem trata de aportar algún tipo de clasificación dentro de lo que son los ángeles, como en el caso de tronos, dominios, principados y autoridades, ¿verdad? O potestades, las que aparecen en Colosenses. Wayne Grudem habla acerca de la clasificación formal, como lo muestra la teología, y habla de querubines, serafines, divide a los seres vivientes que están en Apocalipsis, se habla de los arcángeles, que eso es lo que vamos a tocar en este tema, y las generalidades de los ángeles, el ángel y el ángel del Señor, que fue el primero que estudiamos en esta serie de estudios. Como siempre,
uno de los libros de teología pues, en los que nos estamos apoyando es el libro de Meyer Pirman y habla de las 12 doctrinas. En las 12 doctrinas vemos que la tercera doctrina o el tercer tema es la angelología, que habla de los ángeles, y ya propiamente pues Meyer Pirman se concentra hablando acerca de la naturaleza, la clasificación, el carácter, y aunque no lo he incluido en el cuadro, también habla de la obra de los ángeles, en el sentido de que explica que los ángeles son agentes de Dios, por supuesto, ¿verdad? Por su obra, mensajeros de Dios, y que están prestos pues a hacer la voluntad de Dios. Ahí habla de su obra. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de los ángeles. En algunas teologías pues se habla de la organización, es decir, cómo están estructurados los ángeles en cuanto a querer hacer un pequeño mapa conceptual de cómo Dios ha creado a estos seres angelicales. Y vemos nosotros que dentro de la organización, ¿verdad? Vimos primero lo que era el ángel de Jehová, luego en el estudio proseguimos con lo que es el estudio de los querubines, que significaba querub o los protectores. La clase de la semana anterior hablamos nosotros de lo que eran los serafines y vimos nosotros que el origen de seraf significaba ser ardiente. Pues eso es lo que vio el profeta Isaías en la visión en el libro de Isaías capítulo 6. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es los arcángeles y las generalidades de los ángeles. Cuando nosotros hablamos de los arcángeles, primero tenemos que estudiar un poquito lo que es el origen y la etimología de esta palabra o de este nombre. El nombre arcángel viene de la unión de dos palabras en griego. La primera es arcángelos, arcos, que significa jefe, y en algunas traducciones se menciona la palabra arca como cofre en el sentido de guardar, y ángelos, que se traduce como mensajeros, que literalmente significa ángel o ángeles, ¿verdad? Que es la palabra mensajero. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del término arcángel, es importante entender que se mencionan en la versión Reina Valera 1960. Las Sagradas Escrituras se refieren a tan solo 2 ocasiones para hablar de esto. La primera vez que se menciona la palabra arcángel es en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, que por cierto se menciona en el tema de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, cuando se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo el evento del arrebatamiento, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá, en este pasaje bíblico, nos está mencionando de que el Señor Jesucristo, a la hora de reunir a la iglesia para ser arrebatada, se habla que lo hará con voz de mando. Y cuando habla de la voz de mando, se refiere a la voz de un arcángel, es decir, la capacidad de poderlos reunir con autoridad, lo que nos da a nosotros una idea clara
de cuál es la autoridad de los arcángeles en cuanto a lo que es el mandato o lo que es la capacidad de reunir a los ángeles. Pues precisamente la palabra arcángelos en griego significa jefe de ángeles o guardaángeles, es decir, el que está encargado sobre muchos ángeles. Por eso mismo se hace un cuadro comparativo de lo que hará nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento a la hora de reunir a todos aquellos que son parte de la iglesia de Jesucristo en el arrebatamiento. Y por eso dice con voz de mando, o sea, con voz de autoridad, con voz de arcángel, o sea, con la capacidad de poder reunir. Ahora, la segunda vez que se menciona la palabra arcángel en las Sagradas Escrituras, según la versión Reina Valera 1960, es en la epístola de Judas. Y como Judas pues solo tiene un capítulo, el versículo 9 habla acerca de el nombre de arcángel. En este caso, en el versículo 9, cuando se dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Acá lo que nosotros nos estamos refiriendo es precisamente a la mención de arcángel. Y se menciona, por cierto, el nombre de un arcángel llamado Miguel. Cuando hablamos nosotros de su nombre, en la versión Reina Valera 1960, en tan solo una ocasión y de manera exclusiva, se menciona con este nombre en la epístola antes mencionada de Judas. Y lo que se está relatando es una contienda espiritual contra el enemigo o el diablo. Al final vemos nosotros que es reprendido en nombre de Dios. Y en Apocalipsis, ¿verdad?, se muestra cómo en los últimos tiempos este arcángel llamado Miguel va a dirigir a los ángeles en una batalla espiritual contra Satanás y el reino de las tinieblas. Acuérdese de que el producto o el resultado de esta batalla es que también pues el enemigo, el diablo, será vencido y los ángeles serán destituidos estrictamente a la tierra, donde se cumplirán los juicios de Dios hasta su lugar eterno en lo que es el lago de fuego. El arcángel Miguel, como ángel principal, muestra un poder destacado de parte de Dios para auxiliar a la nación hebrea, es decir, a Israel. Y es que en el cuadro que estoy presentando en este momento me estoy refiriendo al pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 12, verso 7, donde se menciona esa batalla espiritual y donde vemos a este arcángel con el nombre de Miguel dando este tipo de batalla. Ahora bien, en el Antiguo Testamento vemos nosotros que también ya ha sido mencionado. Por cierto, en el libro de Daniel se menciona también a Miguel, y que es príncipe de la nación hebrea, aunque no se menciona como arcángel, pero sí se menciona su nombre. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las generalidades y de los términos de los ángeles. En cuanto a la terminología, ¿verdad?, habitualmente ya nosotros hemos aprendido de que esta palabra viene del latín angelus y se deriva de un término griego, ángelos, que literalmente se traduce como mensajero o el que porta el mensaje. Cuando nosotros hablamos de este término en hebreo, nos referimos nosotros con la pronunciación malak, que también significa mensajero. La diferencia es su traducción. Si lo traducimos en griego es ángelos o ángelos, mientras que si lo traducimos en hebreo es malak. Cuando nosotros nos referimos
a la versión Reina Valera 1960, el término de ángel o ángeles aparece alrededor de unas 292 ocasiones de manera conjunta. La primera vez que se menciona el término o el nombre ángel o ángeles es en el libro de Génesis, capítulo 16, verso 7, y siendo la última vez que se menciona el término ángel o ángeles es en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. Ahora, es importante entender que la realidad, ¿verdad?, de los ángeles nos da a nosotros un concepto más amplio acerca de la doctrina. Y cuando nosotros hablamos de la doctrina de los ángeles, es importante no confundir la doctrina del hombre. Es decir, Dios tiene una doctrina, una teología específica para el ser humano, como por ejemplo el plan de salvación. En cuanto a los ángeles, es una doctrina totalmente diferente. Por eso es que no se puede o no se debería confundir las dos doctrinas. Ahora, aunque en realidad, ¿verdad?, la primera aparición de los ángeles lo vemos nosotros en la palabra de Dios custodiando lo que es por orden de Dios el huerto del Edén allá, ¿verdad?, en lo que fue la desobediencia de Adán y Eva, en el Génesis capítulo 3, verso 24, me refería que la palabra o el nombre de ángel o ángeles se menciona por primera vez en Génesis capítulo 16, verso 7. Pero la primera participación de los seres angelicales en la palabra de Dios es en Génesis capítulo 3, verso 24, cuando se menciona a los querubines. Excelente. Ahora bien, en cuanto al nombre de ángeles y a sus nombres, vemos nosotros que vemos algunas curiosidades, ¿verdad? Siempre dentro de lo que es la versión Reina Valera 1960. Y vemos que en cuanto a los nombres, solo se menciona el nombre propio de 3 ángeles. Aquí no habría que confundir, mis estimados, nombres de ángeles de libros apócrifos. Esta parte hay que respetarla, puesto que una de las situaciones más importantes es que si estamos estudiando nosotros la teología sistemática y la estamos viendo en su forma lógica y ordenada, debemos de respetar lo que es la literalidad, la investigación dentro de las Sagradas Escrituras y la interpretación, para no poder conjugar conocimientos externos de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se habla de nombre de ángeles, sé perfectamente de que la comunidad cristiana le ha llegado el conocimiento que hay más nombres de ángeles. En la iglesia tradicional, por ejemplo, se mencionan muchos nombres de ángeles, no solo 3. Pero respetando nosotros la literalidad de las escrituras y la investigación y la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, la Biblia en su versión Reina Valera 1960, vuelvo y lo repito, solo menciona el nombre de 3 ángeles. El primer nombre que se menciona, o que podemos decirlo, es el ángel de Jehová, contemplada precisamente en Éxodo capítulo 3, verso 2, donde se manifiesta a Moisés en aquella zarza que ardía y no se consumía, y se da aquel mensaje poderoso donde el siervo Moisés recibe la orden de parte de Dios para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto.
Y lo vemos también en Éxodo capítulo 23, del versículo 20 al versículo 23, donde se hace mención acerca del por qué el ángel porta el nombre de Jehová. El segundo nombre de un ángel que se menciona en la Biblia es el nombre de Gabriel, que por cierto, cuando se traduce el nombre de Gabriel, se menciona que Dios es mi fortaleza. Recuérdese de que la terminación el en hebreo significa Dios. Y vemos nosotros que según la expresión del ángel, el ángel Gabriel está delante de la presencia de Dios. Y este ángel es mencionado en 4 ocasiones en la palabra de Dios. Se le menciona 2 veces en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 26, y se le menciona también en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 21. En cuanto al Nuevo Testamento, también vemos nosotros que el ángel Gabriel es mencionado tanto en el capítulo 1 del libro de Lucas como el versículo 19 y el capítulo 1 siempre del Evangelio de Lucas en el versículo 26. Ahora bien, muchos escritores coinciden que los atributos que presenta el ángel Gabriel muestran una clasificación superior. En los libros apócrifos se menciona que Gabriel es arcángel, pero ojo por favor, ¿verdad? Como teólogos se debe de respetar la literalidad de la Biblia. Y en el caso de las Sagradas Escrituras, en la versión Reina Valera 1960, no se menciona a Gabriel como arcángel. Sin embargo, vemos nosotros que tiene características y atributos muy especiales. Por ejemplo, estar en la presencia de Dios y que le hace ser un mensajero especial, en donde revela lo que es el futuro y la condición del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento al profeta Daniel, y en el Nuevo Testamento revela el advenimiento, ¿verdad?, de lo que es el Mesías, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que trae un mensaje fuerte y poderoso. Ahora, cuando hablamos de los nombres de los ángeles, también dijimos de que solo se mencionaban 3 nombres de ángeles en la palabra de Dios. El primero, el ángel de Jehová, como ya lo vimos. El segundo, el ángel Gabriel. Y el tercer nombre de ángel que se menciona en las Sagradas Escrituras es Miguel. Ahora bien, cuando se le menciona a Miguel en la Biblia, vuelvo y lo repito, se le menciona con la clasificación de arcángel. Miguel se traduce como quien, como Dios, y se le menciona en 5 ocasiones en la palabra de Dios, y a quien se le reconoce como arcángel. Y cuando hablamos de las veces que se le menciona con su nombre, vemos que igualmente en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, se menciona como príncipe de la nación hebrea, y en el Nuevo Testamento se le menciona en el único capítulo de la Epístola de Judas, en su versículo 9. Ahora bien, siempre hablando un poquito de los ángeles, es importante entender que en cuanto a la apariencia, cuando los ángeles se han aparecido de manera tangible, de manera que se han podido tocar o se han podido ver, los ángeles se presentan a sí mismos a semejanza de varones o a semejanza de hombres. Y es importante que podamos mencionar que en ninguna de las apariciones o en ninguna de las manifestaciones de los ángeles se han presentado a sí mismos con algún aspecto femenino. Vuelvo y lo repito,
también desde el área espiritual. Así como los ángeles no se ha reportado ni descrito por los profetas en sus manifestaciones que han tomado aspectos femeninos, tampoco en las visiones o en las revelaciones de los profetas se ha podido observar que los ángeles han tomado una forma femenina. Siempre que se han manifestado y siempre que Dios se los ha mostrado a través de visiones y revelaciones, en otras palabras, cuando los han visto en la esfera espiritual o cuando los han visto en la esfera real, siempre se les ha visto con aspecto de varones o a semejanza de hombres. Sin embargo, debemos de confirmar de que los ángeles, a pesar de que se presenten con este aspecto, ya estudiamos de parte de la palabra de Dios y la postura de los teólogos que en esencia y la naturaleza interna de los ángeles es espiritual. Es decir, que son espíritus y no tienen necesidades físicas ni limitaciones humanas. En Lucas capítulo 20, versículo 34 y versículo 36, nuestro Señor Jesucristo habla de la condición de los ángeles, que son espíritus y que en el cielo, inclusive cuando los seres humanos seamos redimidos, se dice de que también seremos como los ángeles. No se casan ni se dan en casamiento, puesto que este tipo de condiciones es directamente para los seres humanos físicos, no espirituales. Ahora, cuando se habla también del aspecto, también se debe de hablar acerca de sus figuras, es decir, aquellos elementos o detalles que rodean a los ángeles cuando en las Sagradas Escrituras se han manifestado o los profetas los han podido ver a través de las visiones y las revelaciones. Y vemos nosotros que las Escrituras también muestran que algunos de los ángeles se han presentado, por ejemplo, con vestiduras blancas o con vestidos de lino fino. Es decir, que también la apariencia, su vestidura destaca, por lo que también se puede interpretar la conducta moral de los ángeles, esa conducta decente y pura, no solo en cuanto a la manera de hablar, sino también en la manera y en la forma de actuar y obrar. ¿Y por qué decimos eso? Porque en el caso de la interpretación simbólica, vemos nosotros que los querubines, cuando con sus alas cubren sus cuerpos, hablan de la conducta moral y decente y pura delante de Dios. Los serafines también, cuando se habla en el capítulo 6 de Isaías, que con dos alas cubren su rostro, vemos de igual manera la interpretación de la conducta moral y pura que tienen delante de Dios. Y en cuanto a las generalidades de los ángeles, cuando se les ha visto a los ángeles, ¿verdad?, se les ha podido detallar que ellos portan vestiduras blancas o vestiduras de lino fino, lo que también nos habla a nosotros en la interpretación alegórica de la conducta moral decente y pura, no solamente en la manera de hablar de los ángeles, sino también en su forma de actuar. Por eso es que cuando se habla de ángeles, acerca de el mensaje que ellos portan o el mensaje que ellos llevan, se sobreentiende que por ser enviados de parte de Dios es un mensaje divino. Así que no se espera menos también de la conducta y del hablar de los ángeles. Ahora bien, es importante reconocer el mensaje que porta cada ángel en la Biblia, pues algunos mensajes fueron de promesas y otros serán juicios terribles con los cuales Dios juzgará al mundo en tiempos apocalípticos. Como lo vimos nosotros en clases anteriores, la primera clase, cuando hablábamos de la introducción a los ángeles, una de las características de los ángeles es que también son ejecutores de los juicios de Dios, pues ellos no solamente obedecen, sino actúan
actúan al mandato de Dios. Por eso es que vemos nosotros que en cuanto a lo que son los juicios, también los ángeles estarán involucrados en el actuar en el mandato de Dios. Ahora, las vestiduras son un símbolo de las cualidades interiores y morales. Estas presentan el estado espiritual y en este caso, mis estimados, representa el grado de santidad de los ángeles y la veracidad del mensaje que portan, porque no sería justo solo hablar acerca de que la interpretación alegórica o la interpretación espiritual de las vestiduras, cuando se les ha visto a los ángeles o se les ha visto con vestido de lino fino, solo refiérese a la conducta moral y decente y pura, sino que también pues tenemos que ser un poquito más específicas y relacionar la frase a lo que es el concepto teológico de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros hablamos de conducta moral decente, cuando hablamos de conducta pura, tanto en el hablar como en el actuar, definitivamente hablamos de la santidad. Y con esto se puede identificar que precisamente los ángeles son dedicados. Los ángeles son apartados, los ángeles están de alguna manera pues al servicio de Dios, y eso habla de la santidad. Bien, si hablamos de las generalidades de los ángeles, debemos de mencionar que la presencia de los ángeles ha sido y es constante en la Biblia. Desde las primeras páginas hasta las últimas, como lo vimos nosotros en el principio, en el Génesis capítulo 3, ya observábamos la participación de los ángeles, inclusive en los planes de Dios para con el ser humano. Y también mirábamos nosotros la participación de los ángeles en cuanto al mensaje, como Génesis capítulo 16. Dios muestra a través de los ángeles la providencia de Él, la intervención a favor de los seres humanos. Vimos nosotros hace un par de minutos que también a través de los ángeles Dios muestra sus justos juicios y son una representación simbólica de su poder. Por eso es que debe de existir la esperanza que para el hombre exista un lugar espiritual y pueda descansar de todas las penas y dolores que va a consolar la fe en Dios. Bien, ahora, de estas generalidades y de la participación de los ángeles en los planes de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, en el presente como en el futuro, en el Nuevo Testamento, hablando explícitamente del libro de Apocalipsis, vamos a ver nosotros que tenemos que hablar de su aspecto. Y vemos nosotros la manera que los ángeles se han presentado en las visiones, en las revelaciones y aquellas manifestaciones tangibles. Porque eso es bien importante mencionar, que los ángeles se han manifestado tangiblemente, físicamente, y no solo en visiones. Por eso es que si se preguntase y se hiciese una pregunta de examen, que cuáles son las formas de manifestación de los ángeles a los seres humanos de acuerdo a las Escrituras, tendría que haber dos respuestas. La primera es, en primer plano, los ángeles se manifiestan o se han manifestado a los seres humanos a través de las Escrituras tangiblemente, físicamente. Y en segundo lugar, los ángeles se han manifestado de acuerdo a las Sagradas Escrituras espiritualmente. ¿Y cómo se han manifestado espiritualmente los ángeles? A través de las revelaciones y de las visiones. Quiere decir que los ángeles han podido llevar el mensaje de parte de Dios en dos esferas. En la esfera natural, presentándose físicamente, tomando forma tangible, temporalmente. Esto es importante, por eso se dice que los ángeles son espirituales, porque esta forma tangible es temporal. Y la segunda, que los ángeles se han podido aparecer
a los hombres y a mujeres de Dios espiritualmente también, a través de las visiones y las revelaciones. En cuanto al aspecto y la apariencia de los ángeles, es evidente que cada uno de ellos aportan características propias de su clasificación, y aunque sorprenda, el aspecto de ellos siguen siendo seres angelicales. En el caso ya exclusivo de Ezequiel, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 10, se presentan los ángeles o los seres angelicales como los querubines, y vemos nosotros que tienen 4 caras, que por cierto cada cara es distinta una de la otra. La segunda característica con la que lo ve el profeta Ezequiel es que ellos están envueltos en fuego, que se mueven a semejanza de relámpagos, es decir, la velocidad casi instantánea que tienen, que son rápidos, que tienen ojos por todos lados y que le siguen 4 ruedas y tienen 4 alas. Esas son las características y los aspectos en el caso de los querubines. Ahora bien, cuando hablamos de otra clasificación y del aspecto de otros seres angelicales, como en este caso los serafines, vamos a ver que la palabra de Dios registra de que el fuego santo está en ellos, es decir, que también están envueltos en fuego, aunque el profeta Isaías los describe a ellos como una brasa que está ardiendo, o sea, seres ardientes. Al parecer, parece ser que los mira como tizones encendidos o como brasas ardiendo y que están alrededor del trono de Dios. La segunda característica es que ellos, a diferencia de los querubines, que tienen 4 alas, se muestran en Isaías los serafines con 6 alas. 2 alas para cubrir sus rostros, 2 para volar y 2 para cubrir sus pies. Aparte de eso, hay una característica también en cuanto al mensaje, porque no pudiéramos nosotros solo detallar o enfocarnos en aquella forma o los detalles físicos que muestra Isaías, sino más bien en el trasfondo. ¿Y cuál es la parte de fondo de los ángeles? Que realmente, pues, ángeles significa mensajeros, o sea que tienen algo que decir de parte de Dios. Y estos no dejan de proclamar lo que es la santidad del Señor. Sin duda, son seres muy especiales. Recuérdese que por ahí vimos nosotros el término trihagion, que significa, ¿verdad?, la triple santidad. Ellos mencionan la palabra santo 3 veces, santo, 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 ¿verdad? Así que por ahí, pues, vemos nosotros algunos detalles del aspecto de ellos. En cuanto a lo que son los ángeles llamados arcángeles y los ángeles en general, fíjese bien, los profetas, los siervos de Dios, todos aquellos que tuvieron contacto, sea tangible o espiritual, con la manifestación de los arcángeles o de los ángeles, siempre han descrito a ellos en las visiones y apariciones como seres que tienen semejanza a hombres. Y en el mensaje que presentan y el poder que en ellos hay, en definitivamente, pues, es obrado por Dios. Pero en cuanto a su aspecto del arcángel y de los ángeles, siempre los hombres de Dios en la Biblia los han descrito a semejanza de varones, de vestiduras blancas, de varones con vestidura de lino fino o con rostros resplandecientes, que son las características del aspecto de estos ángeles. Sin duda alguna, mis estimados estudiantes, aunque veamos nosotros que en la clasificación de los ángeles hay diferentes características y diferentes detalles, no podemos dudar nosotros que son seres angelicales creados por Dios y que están creados al servicio de Dios. Ahora bien, siempre dentro de las generalidades hay preguntas que a nosotros nos embargan. La primera es, ¿son todos los ángeles seres alados? La Biblia nos va a indicar a nosotros algunas diferencias que son muy marcadas entre la clasificación de los ángeles.
Entre estas diferencias muy marcadas se pueden mencionar si en realidad todos son seres alados. En el caso de los querubines, tienen 4 alas y 4 caras. Especificamos esta característica tanto en Ezequiel capítulo 1, versículo 6, como en Ezequiel capítulo 10, versículo 20 al versículo 22. Recuérdese que en el capítulo 1 fue la primera vez en la visión del río de Quebar que el profeta Ezequiel tiene contacto con estos seres angelicales, y es en Ezequiel capítulo 10 donde recibe la revelación de sus nombres. Es decir, que en el capítulo 1 se les menciona como seres vivientes y en el capítulo 10 del libro de Ezequiel se les menciona como querubines. Pero refiriéndonos a sus alas, los querubines tienen 4 alas, 4 caras. En el caso de Isaías capítulo 6 versículo 2 se muestra que los serafines tienen 6 alas y un solo rostro, aunque se les ve que cubren con un par de alas sus ojos, que se habla esto que es señal de la reverencia ante Dios. Aquí ya tenemos ya 2 clasificaciones de ángeles, uno con 4 alas, uno con 6 alas. Los arcángeles parece de que no tienen alas, puesto que tanto en la visión de Daniel en el Antiguo Testamento como en la visión o en el aparecimiento, la manifestación del capítulo 1 en el Evangelio de Lucas, en ninguno de los 2 casos se describe al arcángel con alas. En ninguno. Perdón, cuando hablaba del arcángel Miguel, debo de hacer una corrección. No deseo que se vaya este error, ¿verdad? Es en Judas versículo 9 que aparece lo que es la descripción del arcángel Miguel. Vuelvo y lo repito, ¿verdad? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento no se describe al arcángel con el detalle de poseer alas. En el caso de los ángeles en general, los que se han manifestado tanto tangiblemente como espiritualmente en las visiones y en las revelaciones, tampoco se ha descrito en ninguna de las apariciones o en ninguna de las revelaciones o visiones que los ángeles tengan alas. Por cierto, como lo muestran las creencias tradicionales. En clases anteriores nosotros habíamos hablado acerca de estas creencias tradicionales, donde inclusive a los ángeles de clasificación general se les pinta, se les talla y le vemos nosotros en estatuas, retratos, pinturas como ángeles que tienen 2 alas. Pero hicimos nosotros referencia que estas creencias tradicionales sencillamente son eso, solamente creencias tradicionales. La palabra de Dios y las Sagradas Escrituras, y en este caso pues tomo lo que es la versión Reina Valera 1960, en ningún momento presenta a los ángeles con 2 alas. No hay una referencia. Y la única referencia de un ángel con 2 alas es una referencia no directa a los ángeles, sino es una referencia simbólica, y es con la construcción del arca del pacto en el Antiguo Testamento, donde se talló a mano la figura de 2 querubines y se hicieron con 2 alas, uno viendo al otro, por cierto. Pero ojo, eso fue nada más una figura tallada. Por eso es que posiblemente de ahí se tomaron algunas creencias tradicionales de que los ángeles tenían 2 alas. Pero directamente en cuanto a su manifestación, su aparecimiento, encuentro hacia los siervos y siervas de Dios o visitación espiritual a través de las revelaciones y de las visiones, no hay un solo registro de que alguien haya podido ver a un ángel
con 2 alas. Esto es importante. Por eso hago bastante hincapié acerca de esto, y usted como estudiante de teología pues también podrá sacar las mejores conclusiones. Ahora bien, el hecho de que la Biblia no registre de que algunos ángeles posean alas no debe de significar que tenga algún impedimento en el caso de los ángeles para poderse trasladar de un lugar a otro. Pues porque los ángeles son espíritus, son agentes de Dios y están prestos a realizar la obra de su Señor en el momento que así sea indicado. Es decir, que no hay ningún impedimento para trasladarse el hecho de que tengan alas o que no las tengan. Vamos a hablar también acerca, dentro de las generalidades de los ángeles, de la intervención de los ángeles en los tiempos posteros. Ya hemos visto nosotros, mis estimados, algunas actividades y manifestaciones de los ángeles que han estado de por medio siendo instrumentos de justicia de parte de Dios Todopoderoso. Inclusive podríamos mencionar nosotros que aún en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se muestra también lo que es la función y la obra de los ángeles. Por ejemplo, el anunciamiento del nacimiento y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue por un ángel, como lo vemos nosotros en Lucas capítulo 2, en el versículo 10 al versículo 13. Vemos nosotros que después de poder soportar aquella tentación en el proceso de los 40 días de ayuno y oración, vemos nosotros que para servirle llegaron también. Vemos nosotros que en algunas situaciones específicas de crisis, de prueba, también llegaron a nuestro Señor Jesucristo los ángeles para confortarle. Inclusive están prestos, están pendientes a la orden de luchar si así fuese la voluntad del Señor, como lo vemos en Mateo capítulo 26 versículo 53. Aparte de eso, fueron los que anunciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando algunos le buscaron en el sepulcro o la tumba, como lo vemos nosotros en Mateo capítulo 28, en el versículo 5 y en el versículo 6. No solamente eso, sino que también los ángeles anuncian su venida cuando los discípulos le vieron partir al cielo. Y por cierto, más que su venida, pues también pues debemos de entender, ¿verdad? De lo que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, verso 10, versículo 11, si no mal recuerdo, cuando dice, ¿verdad? ¿Por qué estáis mirando al cielo, varón de Galileo? ¿Verdad? Este mismo Jesús que le habéis visto ir, de la misma manera vendrá. Ahora, los seres humanos, de acuerdo a la palabra de Dios en Salmos capítulo 8, verso 5, han sido creados poco menor que los ángeles. Sin embargo, cuando estos seres humanos se acercan a Dios y entran al redil y son considerados hijos de Dios, también al ligarse o al relacionarse con nuestro Señor Jesucristo mediante la fe, dice que también será exaltado sobre todos ellos, como lo vemos nosotros en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 8, ¿verdad? Donde se menciona que Dios, habiéndose manifestado a través del mensaje, a través de los profetas, de los padres, de los patriarcas, ahora Dios se está manifestando a través de su Hijo. Y por cierto, habla de lo que es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, quien es constituido heredero de todo, y asimismo se le atribuye haber creado el universo, y que con el resplandor de su gloria, y es la misma imagen y sustancia de Dios. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en el versículo 3 se dice de que Él está a la diestra de la majestad de Dios en las alturas.
y que es hecho superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí vemos nosotros una bendición especial para los seres humanos o para la iglesia del Señor. Que también de esta bendición y de esta participación de exaltación recibirá los hijos de Dios o la esposa del Cordero, es decir, la iglesia cristiana. Así que vemos nosotros que a pesar que en un momento determinado se reconoce al hombre que es menor que los ángeles, al tener una relación directa con nuestro Señor Jesucristo y ser constituidos hijos de Dios o iglesia cristiana, en el momento de la exaltación será exaltado mayor que ellos. Qué hermosa bendición la que hemos recibido. Ahora, siempre hablando de la intervención de los ángeles, pero ya no en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en relación a nosotros, sino en los postreros tiempos, vemos nosotros de que hay actividades que son más destacables. Las escrituras declaran en el libro de Apocalipsis que en el futuro, ¿verdad?, habrán intervenciones definitivas y participaciones importantes que van a cambiar el curso de la vida en la tierra. En este caso, pues, vemos nosotros la participación de los 7 ángeles del Apocalipsis. Por favor, no vaya a confundir este término. Los 4 jinetes del Apocalipsis son una cosa, los 7 ángeles del Apocalipsis son otra. En este caso, cuando nosotros hablamos de los 7 ángeles, vemos nosotros en el libro de Apocalipsis que se les menciona en 9 ocasiones de manera conjunta. Y esto da a entender la participación definitiva para que se puedan consumar los juicios de Dios sobre la tierra, puesto que Dios los envía a ellos. Estos 7 ángeles están de pie ante Dios y serán los encargados de tocar las 7 trompetas y de derramar lo que son las 7 copas de la ira. Recuérdese que en el Apocalipsis, cuando se habla del cumplimiento de los juicios de Dios sobre la tierra, se habla de un proceso de 3 etapas. En la primera etapa se habla de los 7 sellos del libro. Ahora bien, en cuanto a los 7 sellos, según Apocalipsis capítulo 5, nadie es digno de abrirlos, sino solamente el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, o mejor dicho, Jesucristo exaltado en el cielo. Y es el único de poder abrir los sellos del libro. Pero cuando ya se habla de la segunda y de la tercera etapa de los juicios de Dios sobre la tierra, a lo que se refiere el toque de las trompetas, que son juicios en parte, y el derramamiento de las copas en la tercera etapa, siempre por estos 7 ángeles, que se habla de los juicios completos, vemos nosotros que quien los desarrolla o quienes son los encargados de poderlos ejecutar son delegados a 7 ángeles, tanto que toquen las 7 trompetas como el hecho de que derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Primero, las 7 trompetas provocarán juicios devastadores, aunque solo serán en parte. Generalmente cuando ustedes lean en Apocalipsis el toque de las trompetas, se va a escuchar esta parte muy seguido. Y la tercera parte de las estrellas y la tercera parte, lo que nos da a nosotros a entender que esos juicios no serán completos, serán en parte. Pero cuando se habla de las 7 copas derramadas por estos 7 ángeles, que representan los juicios de Dios en su forma más pura, tiempos donde va a ser consumada una de las etapas finales de lo que es la justicia de parte de Dios para el mundo. Y es que el diablo, que ha cegado de mentira, error y engaño a causa del pecado, pues vemos nosotros su final. Ahora, las escrituras declaran también un tiempo apocalíptico donde el mundo recibirá lo que es la justicia santa de Dios, la cual se va a plasmar en la historia lo que los predicadores afirmaron en la tierra: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una frase muy conocida por los predicadores, pero al final, mis hermanos, vemos nosotros que la participación de los ángeles en los juicios sobre la tierra, pues también se verá clara. Muy bien, mis estimados, esto que hemos visto nosotros es lo que es la
participación de los ángeles, las generalidades de los ángeles, en cuanto al aspecto, a sus nombres, la participación de ellos en los juicios eternos. Y al inicio pues vimos también lo que era la clasificación de los arcángeles.